Me llamo Jorge y soy de un pueblo pequeño en México, de esos donde no pasa mucho y la vida se desliza lenta. No voy a mentirles, no soy de las personas que suelen contar historias, ni creo demasiado en cosas extrañas, pero lo que viví hace unos años cruzando la frontera me marcó para siempre. En ese tiempo era un hombre común, con mis problemas como cualquiera, pero la falta de trabajo me empujó a tomar decisiones que nunca imaginé tener que enfrentar. Lo que estoy por contarles no sé si fue resultado del miedo, el cansancio o algo fuera de lo normal, pero todavía me pone la piel de gallina. Todo comenzó cuando decidí cruzar. No era algo que quisiera hacer, sino que sentía que no tenía otra opción. En mi pueblo ya no había trabajo, y tras meses sin poder sostener a mi familia, tomé el riesgo. Un amigo me recomendó a un coyote. Me aseguró que era confiable, conocía rutas seguras y cobraba menos que otros. Con esfuerzo junté el dinero y me lancé. Éramos un grupo pequeño, unas 8 personas en total, incluido el coyote. Había una pareja con su hijo, un joven que hablaba poco, y 2 señores mayores que se veían tan nerviosos como yo. Al principio todo iba bien. Caminamos durante horas por senderos escondidos, casi siempre en silencio, atentos a las indicaciones del coyote, cuando agacharnos o quedarnos quietos. A lo lejos podíamos ver las luces de las patrullas, pero nunca parecían acercarse. Las cosas comenzaron a ponerse extrañas cuando llegamos al río. Era de noche, y la luna apenas iluminaba el agua. El coyote nos indicó que cruzáramos, pero el río parecía fluir más rápido de lo normal. No le di importancia al principio, estaba más preocupado en mantenerme en pie porque las piedras estaban resbaladizas. Fue entonces cuando uno de los señores mayores se detuvo en seco y nos dijo que escuchaba algo raro. Todos guardamos silencio intentando escuchar. Y ahí fue cuando lo percibimos. Era un lamento, como un llanto lejano, pero no sonaba cerca, parecía surgir del agua misma. Algunos dijeron que podría ser el viento, pero yo sabía que no, nunca había escuchado algo igual. El coyote, molesto, nos apuró a seguir avanzando sin hacer caso. Sin embargo, el hombre mayor estaba visiblemente asustado. Decía sentir que alguien lo estaba observando desde el río. Aunque nadie le hizo caso, el ambiente entre nosotros empezó a cambiar. Yo traté de enfocarme en avanzar, pero ese sonido seguía resonando como un eco cada vez más claro detrás de nosotros, un llanto que parecía acercarse. De pronto, el joven que iba en el grupo gritó alarmado, diciendo que algo lo había atrapado del pie. Nos detuvimos y apuntamos las linternas al agua, pero no vimos nada. El coyote perdió la paciencia y le dijo al muchacho que dejara de imaginar cosas. Sin embargo, él juraba que algo invisible lo había agarrado. Decidimos seguir avanzando, pero algo era extraño. El río se sentía más profundo. El agua, que supuestamente no debía pasar de las rodillas, ahora nos llegaba casi hasta los muslos. Fue entonces cuando vi preocupación en el rostro del coyote por primera vez. Aunque no lo admitiera, estaba más ansioso de lo habitual y nos apuraba constantemente a caminar más rápido. La tensión aumentaba con cada paso. La pareja con su hijo empezó a rezar en voz baja. Finalmente logramos llegar al otro lado del río, y el coyote no perdió tiempo en exigirnos que nos alejáramos lo más rápido posible de allí. Fue solo cuando nos detuvimos unos minutos después para reunirnos y descansar que alguien se dio cuenta. Faltaban 2 personas. Nadie había notado en el caos del cruce que no estábamos completos. El señor mayor había desaparecido y también el joven que dijo sentir cómo algo lo jalaba. El coyote se mostró más intranquilo que nunca y nos advirtió que regresar era demasiado arriesgado. Mientras discutíamos qué hacer, el lamento volvió a escucharse, esta vez más fuerte y claro que antes. Todos giramos automáticamente hacia el río y lo vimos. Ahí estaban, paradas en el agua, 2 figuras inmóviles.
No se movían ni decían nada, simplemente estaban allí mirándonos fijamente desde la distancia. El niño del grupo empezó a llorar desconsolado, mientras su madre intentaba calmarlo rezando en voz alta. Hasta ese momento, el coyote había aparentado seguridad ante cualquier situación, pero ahora estaba pálido como un fantasma. Nos indicó que siguiéramos caminando y que no miráramos atrás, pero yo no podía evitar voltear. Las figuras seguían allí. Aunque estaban demasiado lejos como para distinguir sus rostros, habría jurado que eran los que faltaban. Caminamos toda la noche, hasta que amaneció. Finalmente llegamos a un pequeño refugio donde nos permitieron descansar un par de horas antes de continuar. Fue entonces cuando el coyote nos reveló algo que no había mencionado antes. Nos dijo que ese río era conocido entre los migrantes, con fama oscura. Muchos habían desaparecido ahí, sin dejar rastro alguno. Los pocos que lograron volver contaban haber escuchado unos lamentos desgarradores. Según las historias que corrían, eran las almas de los migrantes que murieron ahogados o que no lograron cruzar, atrapadas en el río, buscando compañía. No sé si lo que vimos esa noche fue real o si el miedo nos hizo imaginar cosas. Lo único que tengo claro es que 2 personas desaparecieron esa noche y nunca supimos más de ellas. Hasta hoy, cada vez que pienso en aquella experiencia, escucho los lamentos resonando en mi cabeza, y aunque intento buscarle una explicación lógica, no puedo dejar de preguntarme si algo o alguien estaba allí con nosotros esa noche. Continuemos. Me llamo Ramón y soy originario de un pequeño pueblo en Chiapas. Desde que tengo memoria siempre soñé con cruzar al norte. No porque quisiera dejar mi tierra, sino porque aquí no hay muchas oportunidades. Trabajé en lo que pude, pero llegó un momento en que el dinero ya no alcanzaba. Después de mucho pensarlo, reuní lo necesario y decidí intentarlo. Lo que voy a contarles es lo que ocurrió durante ese cruce, algo que no le desearía vivir a nadie. Éramos un grupo de 8 personas, contando al coyote. Había 2 señoras mayores, un hombre joven que no dejaba de hablar por los nervios, y otros 3 hombres que parecían tan asustados como yo. El coyote nos explicó el plan. Seguiríamos las vías del tren porque, según él, era la manera más rápida y segura de llegar al siguiente punto. Nos advirtió que el tren solo pasaba una vez al día y que si éramos cuidadosos no habría problema, pero también nos dio un consejo inquietante que en ese momento no entendí del todo. Dijo que si llegábamos a un túnel, teníamos que atravesarlo rápido y jamás detenernos, sin importar lo que escucháramos o sintiéramos. La primera parte del cruce fue agotadora, pero nada fuera de lo común. Caminamos durante varias horas mientras el frío calaba hasta los huesos. Luego llegamos al primer túnel, que desde lejos parecía un gran agujero negro en la montaña. Al entrar, el eco de nuestros pasos resonaba en las paredes, haciendo que todo pareciera más solitario. No llevábamos ni 5 minutos dentro cuando escuché algo extraño. Al principio pensé que era el eco de nuestros propios pasos rebotando, pero pronto me di cuenta de que ese sonido tenía otro ritmo, como si alguien corriera hacia nosotros rápidamente desde atrás. Miré hacia atrás y no vi nada. Decidí quedarme callado para no alarmar a los demás, pero me di cuenta de que la señora mayor que venía detrás de mí también volteó con la misma inquietud. Nuestra mirada se cruzó y supe que ella también había escuchado aquello. El coyote nos gritó que siguiéramos avanzando, que no perdiéramos tiempo. Aseguró que los túneles siempre hacían ruidos extraños, pero insistió en que no nos detuviéramos por ningún motivo. Intenté hacerle caso y seguir caminando, pero el sonido de esos pasos no desaparecía. Era como si algo o alguien estuviera siguiendo el ritmo del grupo, siempre desde atrás, pero nunca suficientemente cerca para verlo. A mitad del túnel, todo empeoró. Uno de los hombres al frente gritó de repente diciendo que lo habían tocado. Nos detuvimos en seco y el coyote se enfureció.
Nos ordenó seguir adelante, sin mirar atrás, porque no podíamos quedarnos ahí. La tensión creció. La señora detrás de mí comenzó a rezar, mientras uno de los hombres más jóvenes encendía una linterna e iluminaba hacia atrás. No había nada, solo el vacío del túnel. Seguimos caminando, esta vez más rápido, pero los pasos detrás parecían acelerarse también, como si intentaran impedirnos salir. De vez en cuando se veían sombras moviéndose por las paredes, como si algo corriera junto a nosotros, aunque nunca lográbamos distinguirlo claramente. Sentí que el túnel se hacía interminable, como si jamás fuéramos a encontrar la salida. Finalmente, vimos una pequeña luz al final del túnel, un círculo brillante que nos daba esperanza. El coyote nos instó a apresurarnos, pero entonces nos dimos cuenta de algo. El hombre joven con la linterna ya no estaba con nosotros. Nadie lo había visto quedarse atrás ni salir antes que nosotros. Algunos querían regresar por él, pero el coyote fue tajante. Dijo que no podíamos darnos el lujo de volver. Aún así, esperamos algunos minutos al borde del túnel, en completo silencio, mirando fijamente hacia adentro. De repente, lo vimos aparecer parado justo en la entrada del túnel. Estaba inmóvil. Al principio creí que estaba bien, pero algo en él no encajaba. Su cuerpo estaba ahí, pero su postura era rígida y su expresión vacía, como si su esencia ya no estuviera con nosotros. Tenía los ojos abiertos, pero no decía nada. El coyote intentó hablarle y obtener alguna reacción, pero él no respondió. Cuando dio un paso hacia adelante, todos retrocedimos instintivamente. Algo estaba realmente mal con él. Fue entonces que el coyote gritó desesperado que nos fuéramos de inmediato. Afirmó que ya no había nada que hacer por él. Seguimos avanzando, y aunque nadie quería admitirlo, todos sabíamos que lo que habíamos presenciado no era algo normal. Aquella noche, cuando finalmente encontramos un lugar seguro para descansar, alguien le preguntó al coyote qué era lo que ocurría en esos túneles. Él permaneció un momento en silencio antes de respondernos, que esas vías eran bien conocidas por las desapariciones. Según él, muchos migrantes habían perdido la vida en esos túneles, ya fuera por el tren, por accidentes o simplemente porque nunca lograron salir de ahí. Contó que algunas personas creen que las almas de los fallecidos quedan atrapadas, deambulando por las vías, esperando que alguien más se detenga para llevárselas con ellos. No sé qué fue lo que sucedió esa noche, pero cada vez que recuerdo aquellos pasos o al hombre que estaba de pie en la entrada del túnel, la piel se me pone de gallina. Tal vez fue el miedo, la fatiga, o quizás hay cosas en este mundo que simplemente no tienen explicación. Lo único que tengo claro es que nunca quiero volver a cruzar por esas vías. Continuamos. Me llamo José y soy originario de un pequeño pueblo en Honduras. Mi vida siempre fue sencilla. Trabajaba en el campo, pero con el tiempo las cosas se complicaron. Apenas alcanzábamos para comer y tras un tiempo decidí que no podía seguir así. Mi esposa y mis hijos merecían algo mejor, así que tomé la difícil decisión de irme al norte. No fue fácil, pero logré reunir algo de dinero y contacté a un coyote que me habían recomendado. No era la primera vez que alguien de mi pueblo cruzaba hacia el norte, pero yo nunca había salido de mi tierra. Pensaba que lo peor que podría pasarme sería el cansancio o el susto por los retenes, pero estaba completamente equivocado. Éramos un grupo pequeño, unas 7 personas contando al coyote. Había 2 mujeres mayores, un joven y un señor que apenas podía caminar bien, pero cuya determinación era evidente. Todos estábamos nerviosos, aunque nadie decía mucho. El coyote nos dio instrucciones. Caminaríamos de noche y descansaríamos de día, siempre en silencio y juntos. Me parecía lógico, no quería arriesgarme a que nos descubrieran el primer día. Todo comenzó tranquilo. Caminamos por caminos polvorientos y luego por un terreno interminable de tierra seca.
La noche cayó rápido y lo primero que me sorprendió fue el frío. Siempre pensé que el desierto era caliente, pero cuando oscurece, el calor desaparece de golpe. Caminábamos en fila, uno tras otro, con el coyote liderando y marcando el paso. Todo parecía normal hasta que escuché el primer sonido extraño. Eran pasos. Al principio creí que alguien del grupo había pisado mal o tirado una piedra, pero ese ruido persistía, constante, como si alguien más caminara detrás de nosotros. Giré la cabeza para mirar atrás, pero no vi nada. Pensé que tal vez el cansancio me estaba jugando malas pasadas, así que seguí caminando. Un rato después, las dos mujeres que iban al final del grupo comenzaron a susurrar algo. Parecían inquietas, como si se estuvieran quejando. El coyote se detuvo y les ordenó guardar silencio. Una intentó explicarle lo que sucedía, pero él negó con la cabeza y nos apuró a seguir avanzando. Sin embargo, noté un cambio en su expresión. No era enojo, era algo más cercano al miedo contenido. Seguimos adelante, pero los pasos no cesaban. No eran los nuestros, se sentían aparte, siempre detrás de nosotros, como si alguien mantuviera nuestro ritmo. Uno de los hombres del grupo, el joven confiado al principio, encendió su linterna para iluminar hacia atrás. No había nada, solo arena y piedras. Aún así, la inquietud aumentó porque todos escuchábamos lo mismo. El coyote nos instó a caminar más rápido y nos advirtió que no miráramos atrás. Traté de enfocarme en avanzar, pero los sonidos persistían. La situación empeoró durante una pausa para beber agua. Un silencio absoluto nos envolvía cuando los pasos resonaron claramente, lentos, casi como si se arrastraran hacia nosotros. Entonces, el hombre mayor, que apenas podía caminar, se levantó repentinamente y afirmó que había visto algo. Todos miramos hacia donde señalaba, pero no había nada visible. El coyote, molesto y algo tenso, nos dijo que no perdiéramos tiempo y reanudáramos la marcha. Aseguró que era solo el viento moviendo la arena o los ecos de nuestras propias pisadas, pero nadie le creyó del todo. Le vi el rostro y supe que él también percibía lo extraño de la situación. Lo más desconcertante ocurrió poco después. Mientras caminábamos, uno de los hombres del grupo notó algo en la tierra y llamó nuestra atención. Eran huellas de pies descalzos marcadas en la arena, demasiado cerca de las nuestras. No podían ser nuestras, era como si alguien caminara justo detrás del grupo, pero no había nadie visible. El miedo y la desesperación comenzaron a apoderarse del ambiente. Nadie hablaba, todos apurábamos el paso con una sensación asfixiante de incertidumbre a nuestro alrededor. Los pasos seguían ahí, constantes y cada vez más cerca. En un momento llegué a sentir una especie de respiración detrás de mí. Fue entonces cuando el joven volvió a encender su linterna y gritó. Dijo haber visto una sombra moverse entre las piedras. Nadie más la vio, pero tampoco hubo quien lo contradijera. El coyote nos apremió, asegurando que estábamos cerca del límite del desierto y que una vez allí estaríamos a salvo. Mientras avanzábamos, los pasos empezaron a resonar con más intensidad, como si muchas personas nos siguieran. No nos detuvimos por nada del mundo, y nadie se atrevió a mirar atrás. Cuando finalmente alcanzamos el límite del desierto, todo se detuvo de pronto. Los pasos, el ruido, todo. Nos quedamos inmóviles por un momento, intentando comprender qué había sucedido. Fue entonces cuando uno de los hombres señaló algo al final del camino. En la lejanía, vimos varias sombras estáticas en la distancia. No se movían, solo estaban ahí, como si nos observaran. Nos vimos obligados a ignorarlo. Nadie pronunció palabra y seguimos caminando hasta dejar el desierto atrás. Al llegar a un refugio, el coyote nos confesó algo que no había mencionado antes.
dijo que esa parte del desierto era conocida como la Senda de los Perdidos. Según él, muchos migrantes que intentaron cruzar solos perecieron en esa ruta y sus almas nunca encontraron descanso. Comentó que algunos creen que estas almas errantes caminan sin cesar, buscando compañía, y que en ocasiones se unen a los grupos para no sentirse tan solas. No sé si aquello que escuchamos o vimos fue real, pero todavía tengo pesadillas con esos pasos. Cada vez que pienso en el desierto, esa noche vuelve a mi mente. A veces prefiero pensar que fue el cansancio o nuestra imaginación jugándonos una mala pasada. Pero en el fondo, sé que hay cosas en ese lugar que simplemente no tienen explicación. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Mi nombre es Pedro y soy originario de un pequeño pueblo en el sur. Como muchos, me cansé de la vida allá. Apenas alcanzaba para lo básico y, teniendo hijos pequeños que mantener, tuve que tomar una decisión difícil. Decidí cruzar hacia el norte. Nunca pensé que sería fácil, pero tampoco imaginé que viviría algo tan extraño durante ese viaje. Algo que aún hoy me perturba. Cuando contacté al coyote, me explicó que el cruce sería complicado, pero seguro. Dijo que éramos pocos y que si teníamos cuidado, llegaríamos sin contratiempos. Éramos 7 en el grupo, 3 hombres, 2 mujeres y un joven que apenas hablaba. Caminamos varios días por el desierto intentando evitar patrullas y cualquier otra cosa que pudiera ocasionarnos problemas. Al principio todo marchaba bien, el coyote parecía saber lo que hacía. Aunque el calor durante el día era insoportable y el frío de la noche nos calaba hasta los huesos, seguíamos avanzando. Después de un par de días sin descanso, el coyote nos informó que haríamos una parada en un lugar para dormir unas horas y recuperar fuerzas. No sabía de qué hablaba, pero nos condujo hasta una casa vieja y abandonada en medio de la nada. Parecía que nadie había estado ahí en años. Las ventanas estaban rotas, la pintura descascarada y la puerta apenas se mantenía de pie. Desde el momento en que vi esa casa, sentía algo extraño, una incomodidad que no podía explicar, pero estaba tan agotado que no dije nada. Entramos y el interior no era mejor, igual de descuidado, con muebles viejos cubiertos de polvo como si hubieran estado allí por décadas. El aire tenía ese olor encerrado, como cuando entras a un lugar que lleva demasiado tiempo abandonado. El coyote nos dijo que nos acomodáramos donde quisiéramos para descansar, pero el ambiente era inquietante. Había un silencio sepulcral y una energía pesada en la casa. Creí que tal vez era el cansancio lo que me hacía sentir así, hasta que uno de los hombres, el más joven, se levantó diciendo que escuchaba algo en el pasillo. Nos miramos entre nosotros sin decir palabra. Lo observé mientras caminaba hacia el fondo de la casa, donde había un par de habitaciones. Después de unos minutos, volvió con una expresión inolvidable en su rostro. Las puertas que estaban abiertas cuando llegamos, ahora estaban cerradas. Aunque pensamos que exageraba, todos habíamos notado algo raro desde nuestra llegada. Las 2 mujeres, sentadas cerca de una ventana, dijeron haber escuchado pasos en el techo. El coyote intentó calmarlas asegurando que eran animales. Sin embargo, el ambiente seguía tenso y nadie lograba dormir. Lo percibías en los movimientos inquietos del grupo. En ese momento, uno de los hombres comentó algo preocupante. Según él, las ventanas estaban selladas. Me acerqué para revisarlo y tenía razón. No se podían abrir, como si estuvieran bloqueadas desde afuera. Mi nerviosismo aumentó. Poco después encontramos una puerta cerrada con un candado viejo. El joven insistió en abrirla a pesar del descontento del coyote. Finalmente lograron forzarla y lo que descubrimos al otro lado me dejó helado. Se trataba de una pequeña habitación con paredes cubiertas de fotos antiguas, pero no eran fotografías comunes, mostraban a grupos de personas posando frente a esa misma casa, como si también fueran migrantes como nosotros.
Lo más perturbador fue cuando reconocimos a uno de nuestros compañeros en una de esas imágenes. No podía ser él. La foto parecía tener muchos años, pero era idéntico. El hombre quedó sin palabras, inmóvil por completo. El coyote decidió sacarnos de ahí de inmediato. Intentamos abrir la puerta principal, pero no se movía. Lo mismo ocurrió con las ventanas. Era como si algo oscuro dentro de esa casa no quisiera dejarnos salir. Uno de los hombres comenzó a rezar en voz alta, y al momento escuchamos un fuerte estruendo, como si algo pesado hubiera caído. Sin explicación alguna, las puertas y ventanas se abrieron. Salimos apresurados y caminamos casi hasta el amanecer para alejarnos lo más posible. Ya en un punto más seguro, el coyote nos confesó algo inquietante. Esa casa era conocida entre quienes cruzaban. No sabía con exactitud qué ocurría ahí, pero siempre se hablaba de sucesos extraños. Sombras, voces, algo retenía a quienes estaban demasiado cerca de rendirse. No sé exactamente qué sucedió aquella noche, pero jamás la olvidaré. Esa casa sigue siendo un enigma, como si tuviera vida propia. A veces, cuando hablo con otros que también han estado allí, no puedo evitar preguntarme si alguien más pasó por lo mismo y qué fue lo que experimentaron. Lo único que tengo claro es que ese lugar no era un refugio. Era algo más, algo que no estaba dispuesto a dejarnos ir fácilmente. Desde entonces, cada vez que pienso en esa casa, me cuestiono si realmente logramos escapar, o si una parte de nosotros quedó atrapada ahí para siempre. Continuamos. Me llamo Miguel y soy originario de un pueblo en Oaxaca. Desde que tengo memoria, la vida siempre ha sido complicada en mi tierra. Trabajaba en el campo, pero lo que ganaba no alcanzaba para mantener a mi familia. Después de pensarlo mucho, tomé la difícil decisión de irme al norte. No fue sencillo reunir el dinero necesario, pero lo logré. Contacté con un coyote que me recomendaron unos vecinos y aunque tenía miedo, no veía otra salida. Ese viaje cambió mi vida, no solo por lo que viví al cruzar, sino por algo que hasta el día de hoy no consigo explicar. Éramos un grupo de 8 personas, 5 hombres, 2 mujeres y el coyote. Al principio todo parecía normal. Caminamos durante horas por el desierto, escondiéndonos de las patrullas y cuidándonos los unos a los otros. La primera noche no fue tan mala. El coyote parecía saber lo que hacía, y aunque estábamos agotados, seguimos adelante. Sin embargo, la segunda noche fue más dura. El frío era insoportable, y algunos del grupo comenzaron a mostrar señales claras de cansancio extremo. No había tiempo para lamentaciones. Lo único que podíamos hacer era seguir caminando. En cierto punto del trayecto, todo empezó a verse igual. Un interminable paisaje de desierto sin una sola roca o árbol en el horizonte. Solo una inmensa oscuridad. Fue en la tercera noche cuando las cosas tomaron un giro extraño. Mientras avanzábamos en silencio, escuché al hombre que iba frente a mí murmurar algo. No presté mucha atención al principio, creyendo que hablaba consigo mismo debido al agotamiento. Pero luego noté que señalaba hacia el horizonte. Al levantar la mirada vi algo. Una luz. Era como un destello blanco que flotaba en la distancia. Al principio pensé que se trataba de un helicóptero o de una patrulla, pero su movimiento no era normal. Flotaba con suavidad, a veces alejándose y otras acercándose, siempre manteniéndose a la misma altura. El coyote nos detuvo y dijo que no nos preocupáramos, que probablemente era solo una ilusión del desierto. No sé si lo decía para tranquilizarnos o porque realmente lo creía, pero había un tono de nerviosismo en su voz que no habíamos escuchado antes. Nos ordenó seguir caminando y evitar mirar hacia la luz. A pesar de intentar olvidarme del tema, fue inútil. La luz seguía ahí. No importaba cuánto tratara de ignorarla o mantener la vista en el suelo, siempre podía captar su presencia con el rabillo del ojo.
La situación se complicó cuando noté que otros compañeros del grupo también estaban observándola, aunque nadie decía nada. Era como si esa luz nos llamara, atrayéndonos hacia ella de una manera inexplicable. Uno de los hombres, un joven que al inicio del viaje se mostraba fuerte y seguro, fue el primero en romper el silencio. Dijo que quizá la luz era algo bueno, una señal, o tal vez ayuda. El coyote lo interrumpió furioso, advirtiéndole que no fuera ingenuo, que en el desierto muchas cosas carecen de lógica y no siempre son lo que parecen. Según él, lo mejor era ignorarla. A pesar de las advertencias, el joven no hizo caso. Gritó que estaba harto del frío, del agotamiento y del miedo. Luego comenzó a caminar hacia la luz. Todos intentamos detenerlo, gritando que volviera con nosotros, pero no se detuvo. Lo último que recuerdo es su silueta desapareciendo en la negrura mientras se acercaba a aquel extraño resplandor inmóvil. De repente, escuchamos un grito. Fue algo breve y seco, como si alguien le hubiera cortado la voz de golpe. El miedo se apoderó del grupo. Nos quedamos paralizados por unos momentos hasta que el coyote nos instó a seguir andando. A partir de ese instante, todo cambió. La luz seguía presente, pero ahora parecía más cercana, como si nos estuviera siguiendo. Cada vez que miraba hacia atrás, la veía ahí mismo, flotando en el lugar donde el joven había desaparecido. Empecé a sentir algo extraño, como si aquella luz tuviera vida propia y se moviera cada vez que parpadeaba. El ambiente entre nosotros era cada vez más tenso, pese a los incansables intentos del coyote por mantenernos unidos. Una de las mujeres comenzó a llorar en silencio, mientras otro hombre empezó a rezar en voz baja. Yo intenté concentrarme solamente en avanzar, pero era imposible ignorar aquella inquietante sensación de ser observado constantemente. No era solo la luz, había algo más en el aire, como si el desierto mismo estuviera en nuestra contra. En un instante, la luz desapareció por completo, como si alguien la hubiera apagado. Todos soltamos un suspiro de alivio, creyendo que tal vez aquello había terminado, pero el coyote no parecía tan seguro. Nos dijo que no bajáramos la guardia y que siguiéramos avanzando, al menos hasta que amaneciera. Lo que ocurrió después aún me cuesta entenderlo. Mientras caminábamos, escuché un susurro. Era tenue, apenas perceptible, pero definitivamente estaba ahí. Al principio pensé que era mi mente jugándome una mala pasada, pero entonces noté que otros del grupo también lo percibieron. La mujer que había estado llorando comenzó a temblar y murmuró que escuchaba su nombre. Eso fue lo que realmente me heló la sangre, porque yo también oí mi nombre, como si alguien lo hubiera pronunciado justo detrás de mí. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, vimos las primeras luces del amanecer. Llegamos a un pequeño refugio improvisado y el coyote nos permitió descansar. Todos estábamos agotados, pero ninguno pudo conciliar el sueño. Permanecimos en silencio, cada uno atrapado en sus propios pensamientos sobre lo ocurrido. Antes de partir nuevamente, el coyote nos dijo algo que jamás olvidaré. Comentó que aquella luz no era algo nuevo, que muchos que cruzan por esa ruta la han visto, y siempre sucede lo mismo. Se lleva a los que han perdido las fuerzas o la esperanza. Según él, no era algo humano ni del todo natural. Era simplemente parte del desierto, como si siempre hubiera estado ahí. Hasta el día de hoy, no logro comprender qué fue lo que vimos aquella noche. Tal vez era el cansancio, el miedo o algo más inexplicable, pero cada vez que recuerdo aquella luz, el mismo escalofrío recorre mi cuerpo. Aunque logré cruzar y estoy aquí para contarlo, una parte de mí siempre se pregunta, ¿qué habría pasado si también me hubiera acercado a esa luz?